Hola familias, en el taller de hoy abordamos la temática de la educación sexual en niñez, infancia y adolescencia. Un tema que nos empieza a preocupar principalmente en la entrada de la adolescencia, pero cuyo camino educativo se inicia desde temprana edad. Si estáis aquí visualizando el vídeo, quizá es porque ya os habéis visto envueltos en alguna situación incómoda con vuestro hijo o hija adolescente o ya habéis tenido alguna pregunta por parte de vuestros peques. Así que si este es vuestro caso, tomad papel y boli porque comenzamos. Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos venís siguiendo y nos conocéis de anteriores vídeos y talleres, os doy la bienvenida a este nuevo ciclo de talleres SAF. El tema de hoy va a ser la educación sexual. Dependiendo de la base de confianza y la normalidad que le hayamos dado a esta temática en el pasado, nos vamos a encontrar con mayor o menor apertura, sobre todo en adolescentes, a la hora de abordar esta temática. Pero si estás pensando, vaya, yo ya aquí llego un poquito tarde, no te preocupes porque no somos padres ni madres perfectos y lo importante es tu disposición a trabajar esa base. Sobre todo tu motivación por acercar esta temática a tu hijo o hija de una manera sana, porque la educación sexual, como cualquier otro aspecto de nuestra vida cotidiana, no debe ser un tabú, y mucho menos en núcleos de aprendizaje tan potentes como lo es la familia. Si estás viendo este taller, es que ya te estás dirigiendo hacia esa apertura. Y dicho esto, pasamos a presentar los contenidos que vamos a abordar en este taller. Por un lado, aclararemos algunos conceptos básicos en torno a la temática de la educación sexual. También vamos a conocer los diferentes enfoques de educación sexual existentes. Vamos a explorar las diferentes etapas del desarrollo de la sexualidad en función de la edad de nuestros hijos, desde la niñez, pasando por la infancia y llegando hasta la adolescencia. Hablaremos sobre cuáles son las competencias clave que tenemos que fomentar en cada una de estas etapas. Y por último, veremos algunos ejemplos prácticos del día a día a la hora de abordar esta temática con nuestros hijos e hijas. Si lo que has visto hasta aquí te ha parecido interesante, no te pierdas las siguientes secciones. Una de las principales creencias que suponen una limitante a la hora de hablar de educación sexual es que se concibe y se simplifica a prácticas coitales. Es decir, esta creencia implica pensar que la sexualidad infantil no existe o que incluso es necesario proteger a nuestros hijos e hijas de esta información a fin de no ensuciar la infancia. Sin embargo, a día de hoy sabemos que la sexualidad no se simplifica a un deseo de reproducción o a la mera genitalidad, sino que forma parte de nuestra identidad, integrando también un conjunto de comportamientos y valoraciones que realizamos para describirnos y, en esencia, para interactuar con nuestro entorno. Es decir, va a estar relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de sentir y de relacionarnos, en esencia, tanto con nosotros mismos como con el resto del mundo. La sexualidad infantil se desarrolla y expresa fundamentalmente a partir de dos cosas. Por un lado, la curiosidad, a través de la observación, la manipulación, el autodescubrimiento y la realización de preguntas a los adultos. Y por otro lado, a través del juego, con la exploración y la imitación. Es importante destacar que la motivación de la sexualidad infantil no tiene nada que ver con la sexualidad de la pubertad o de la adolescencia, y mucho menos con la sexualidad adulta. Por tanto, no debemos significar esas expresiones de nuestros peques basados en nuestra experiencia de adultos, sino en base a la propia curiosidad por querer descubrir y entender cómo funciona el mundo. Entonces, entendiendo la sexualidad infantil como parte del desarrollo de su identidad, vamos a ver qué rol juega la educación sexual en la niñez e infancia temprana. Lo primero de todo va a ser distinguir entre qué tipos de educación sexual podemos encontrar, y tenemos principalmente dos tipos de educación sexual. Por un lado, la educación sexual intencional, que establece unos objetivos claros, como por ejemplo un curso o un taller como este, o cuando abordamos determinada temática a través de un libro, una película o un dibujo. Y por otro lado tenemos la educación sexual no intencional, que es la que surge a partir de las conversaciones del día a día, o a través del lenguaje corporal de un padre cuando aparece una escena erótica en televisión y cambia de canal. También podemos verlo a través de los discursos a los que estamos expuestos continuamente de manera inconsciente, como por ejemplo en los medios de comunicación. Por otro lado, también tenemos varios enfoques de educación sexual. Vamos a ver cuáles son y me gustaría que reflexionaras acerca de qué enfoque quieres promover tú como padre o como madre a tus hijos. Tenemos tres enfoques principales. Por un lado, el restrictivo, que consiste en evitar el acceso a la información y en el que los mensajes se dirigen principalmente a todo lo negativo que podría ocasionar el hecho de infringir la norma social que establece la abstinencia sexual. Por otro lado, tenemos un enfoque preventivo, cuyo objetivo es reducir la probabilidad de aparición de un comportamiento de riesgo.
Se centra principalmente en proporcionar información sobre anatomía sexual, reproducción, relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, etc. Y en este caso los mensajes son de, vale, hay un riesgo que puede tener consecuencias negativas y para evitarlo deberás actuar con responsabilidad. Y por último, tenemos un enfoque promocional de educación sexual, que abarca todo lo del enfoque preventivo y además se concentra en generar las condiciones que son necesarias para el ejercicio sano de la sexualidad en todas sus facetas, en todos los aspectos que mencionábamos anteriormente. En este enfoque, por tanto, se entiende la sexualidad como una faceta de la identidad. Y en base a esto es evidente concluir que el enfoque que tengáis interiorizado o decidáis adoptar va a depender siempre de vuestras creencias, vuestros valores en torno a la sexualidad y por supuesto vuestras experiencias del pasado. Es importante realizar un trabajo de introspección sobre qué es la sexualidad para mí como padre y saber qué es lo que voy a transmitir en esa educación sexual que le doy a mi hijo o hija. Y para ello os dejo 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo me siento yo cuando hablo sobre sexualidad en casa? ¿Qué espacios estoy generando ahora para hablar sobre sexualidad con mis hijos e hijas? ¿Cuáles fueron mis primeras curiosidades en torno a esta temática y de quién buscaba encontrar las respuestas? Seguramente ya te habrás dado cuenta de que las principales barreras en la apertura a la hora de hablar sobre esta temática son el miedo, la vergüenza, la falta de información o incluso las ideas equivocadas que podemos tener o que pueden surgir en torno a la misma. Si se te ocurre alguna más, déjala por aquí por escrito en la sección de comentarios para que otras familias también puedan leerte. Seguro que podéis empatizar unos con otros. No obstante, estas barreras deberían no limitar las competencias que podemos educar desde el hogar en materia de educación sexual. ¿Y cuáles son esas competencias? Os estaréis preguntando ahora. Bueno, pues eso es justo lo que abordamos en la siguiente sección de este taller. La educación sexual, como veréis, es un mundo, pero en este taller vamos a centrarnos en algunos aspectos clave durante estas primeras etapas de vida, de niñez e infancia. Y estos van a ser el reconocimiento y la aceptación del propio cuerpo, el reconocimiento y la valoración del sexo y del género, el aprendizaje de prácticas de autocuidado y el fomentar la curiosidad como una herramienta de conocimiento sobre la sexualidad. Todo esto, además, implica a su vez que tengamos la habilidad para ejercer nuestro derecho a la autonomía, a la privacidad y al bienestar. Con respecto al reconocimiento y aceptación del propio cuerpo, respetar y cuidar tu cuerpo también permite el respeto y cuidado del cuerpo de los demás. Aquí el objetivo es conocernos y saber qué nos hace sentir bien o mal en mi cuerpo. Esto con los peques lo podemos trabajar a través de estimular sus sentidos, por ejemplo, acariciar a nuestro bebé, darle abrazos a nuestros peques, el afecto, el contacto con la piel permite experimentar sensaciones. Por ejemplo, descubrimos que a mi hijo le relajan las caricias en el pelo para dormir, o los masajitos en los pies, o cuando nos rascan suavemente la espalda. Estas acciones, que además tienen una carga afectiva positiva para los peques, les permite identificar que el cuerpo también comunica afecto, placer y ternura, y que a medida que vayan creciendo les ayudaremos a dar nombre a lo que sienten, por ejemplo, sensaciones agradables, satisfactorias o placenteras, así como sensaciones molestas, incómodas o dolorosas. También podemos reconocer y aceptar el propio cuerpo a través de la autoexploración. Es decir, las niñas y los niños reconocen y comprenden su cuerpo a medida que lo van tocando y observando. Y al principio pues se toman con sus piernas, sus brazos, van delimitando dónde empieza y dónde acaba su cuerpo. Esta autoexploración se va a ir extendiendo también a los genitales, obviamente. Y sobre todo va a ocurrir en momentos de baño o cuando hay una retirada de pañal y tienen acceso a ellos. Normalmente hacia los 2-3 años de edad esta estimulación genital suele ser intencional, es decir, con las manos o con algún objeto que haya disponible. Sin embargo, a diferencia de la masturbación, no está acompañada de una fantasía erótica o del deseo de un orgasmo, sino que descubren que acariciándose sienten algo diferente que les produce placer o bienestar. En ocasiones pueden llegar a verbalizarlo y en estos casos podemos hacer 2 cosas. Por un lado, vamos a evitarles sentir vergüenza o culpa y tampoco vamos a vincular ese placer con suciedad. Y por otro lado, vamos a fomentar la naturalidad. Decimos, es normal sentir ese placer, a todo el mundo le pasa. Y en estos casos aprovechamos para hablar de que se trata de una práctica íntima que las personas no hacen en público. Es decir, es importante hablar de acciones privadas, como por ejemplo cambiarse la ropa, así como de espacios privados, como por ejemplo el baño. La conciencia de lo íntimo y lo privado va a ser fundamental en esta etapa. Y te preguntarás,
¿Cómo actúo si mi hijo o hija se estimula la parte genital en público? ¿Qué hago? Pues una opción será distraerlo. Quizá no es el momento para abordar el tema sin generar vergüenza o culpa, pero sí que podemos centrar su atención en otra cosa alternativa y ya abordaremos el tema con privacidad en otro momento. Y por otro lado, le vamos a dar la privacidad que necesitan, por ejemplo, ofreciéndole espacios de intimidad, como antes de ir a dormir o cuando está solo en el baño, etc. Por último, otra de las formas de reconocer y de aceptar el propio cuerpo es tener conciencia del cambio en el mismo. Es decir, es importante entender que los cuerpos cambian y que son diferentes y diversos. Así, por ejemplo, os habrá pasado que tienen mucho interés en observaros en el baño o en la ducha, o ver nuevamente lo que hay debajo de la camisa de papá, o qué pasa si agarro el pecho de mamá muy fuerte. Para hacerles ver estos cambios y estas diferencias en los cuerpos, puedes hacer uso de fotografías de ellos mismos, incluso contarles historias de cómo eran de pequeños, para que vean cómo su cuerpo y su cara va cambiando a medida que crecen. Además, también podemos utilizar sus actividades de ocio, como el deporte, por ejemplo, para mostrarles cómo cambian cosas como su fortaleza física. Es decir, puedes verbalizar: ¡wow! ¿Has visto qué bien te sale ahora el pino en comparación con cómo te salía hace unos meses? Es decir, actividades de ocio o de deporte que implican un uso del cuerpo también nos va a servir para ejemplificar y para generar esa conciencia del cambio y de la diversidad que estamos buscando. Otra competencia clave a fomentar en esta educación sexual infantil es el reconocimiento y la valoración del sexo y del género. Entendemos que el sexo, desde un punto de vista meramente biológico, condiciona de cierta forma nuestro género, que son todas aquellas ideas y normas sociales que se crean en torno a si eres una mujer o un hombre. A medida que crecen, nuestros peques van a ir construyendo lo que significa ser niño o niña. Y cuanto más estereotipadas sean estos mensajes que reciben, menor será su probabilidad de desarrollarse libremente. Aquí van algunos ejemplos de cómo de manera sutil o no intencional podemos dar lugar a la formación de estas ideas. Por ejemplo, ¿comunicas igual con niños que con niñas? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Qué palabras sueles utilizar con ellos y cuáles sueles utilizar con ellas? ¿Hablas sobre los mismos temas con tu hijo que con tu hija? ¿O cuál sería tu reacción si ves a un niño con falda en el parque? Otro ejemplo es cuando se reproducen en casa escenas como el «Uy, dile a mamá que te ayude a coser ese botón» o «Dile a papá que te ayude a montar el armario nuevo». O uno de los más comunes también, el ¿qué cuentos y películas habéis visto donde se reproducen estereotipos masculinos y femeninos? Normalmente el chico suele ser el superhéroe, la princesa es la persona rescatada y la criada suele ser una mujer, ¿no? Esta capacidad para autoclasificarse en función del género y del sexo la observamos en los pequeños a los 3 años de edad aproximadamente, cuando ya son capaces de decir soy niño o soy niña. Así pues, para fomentar la igualdad que perseguimos, vamos a hacer una serie de cosas. Por un lado, elogiar a niñas y niños por las mismas razones, es decir, sin establecer diferencias por sexo. Eres muy guapa y también eres muy valiente. Evitamos mencionar cuáles son las características apropiadas para niñas y cuáles para niños. No te estás comportando como una dama, o los niños no lloran. Asignamos responsabilidades iguales a niñas que a niños. Ambos debéis ayudar a fregar los platos. Permitimos que tanto niñas como niños compartan los mismos objetos, juguetes y juegos. Las niñas también juegan con coches y los niños también juegan con muñecas. Analizamos el material didáctico que utilizamos en las actividades que realizamos, es decir, nos aseguramos de que las ilustraciones y los mensajes que consumimos fomentan valores de igualdad. La tercera competencia clave a fomentar en la educación sexual infantil va a ser el aprendizaje de prácticas de autocuidado. Las prácticas de autocuidado son aprendizajes esenciales en la niñez y en la infancia, puesto que permiten el bienestar físico, además de que los peques pueden ejercer su derecho a la autonomía, sobre todo vinculado al desarrollo de la sexualidad. Es muy importante que tanto niños como niñas aprendan a vestirse, a desvestirse, a ir al baño, a asearse después de orinar, después de evacuar, a bañarse, incluyendo el aseo de los genitales. Para que os hagáis una idea, los niños entre los 4 o 5 años deben ser capaces de vestirse y asearse solos, y alrededor de los 8 o 9 deben ser capaces de ducharse solos. Estas actividades de autocuidado son muy importantes porque permiten ejercer su derecho a la autonomía y a la privacidad. Y esto, sumado al reconocimiento del propio cuerpo, les va a facilitar identificar aquellas situaciones en las cuales su espacio personal puede estar siendo vulnerado. Aprender que su derecho a decir no existe y sobre todo a comunicarlo a una persona de confianza, como por ejemplo
Si hoy el peque no quiere dar un beso o un abrazo, es importante respetarlo antes que forzar una acción no deseada. Esto a su vez nos va a permitir prevenir y detectar situaciones de abuso sexual. Y por último, otra competencia clave será fomentar la curiosidad frente a la sexualidad. Al principio hablaba sobre la expresión de curiosidad de nuestros peques y que esto ocurre a través de lo que hacen, lo que observan, lo que tocan o lo que preguntan. Hemos visto que a partir de esta curiosidad hay una autoestimulación y también hay juegos de exploración sexual, sobre todo cuando empiezan a jugar con otros niños de su misma edad. Por ejemplo, cuando empiezan a imitar a los doctores o a ser pareja, etc. En estos juegos, nuestro rol de supervisión permite que conozcan las reglas de la privacidad, así como el respeto de su cuerpo y del de los demás. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a averiguar a qué juegan. Vamos a preguntar sobre los papeles que desempeñan cada uno en ese juego. Vamos a asegurarnos de que todos participan en el juego y de que deciden sobre lo que quieren y lo que no quieren hacer. Y por último vamos a intervenir cuando algún niño o niña, por ser mayor o por tener más información, se impone sobre el resto de niños. Es importante tener en cuenta que al intervenir no se trata tanto de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Es decir, transmitimos tranquilidad sin el objetivo de hacerles sentir avergonzados o culpables. La curiosidad, que también hace que lancen muchas preguntas, aquí es muy importante y nos permite analizar y reflexionar también sobre nosotros mismos. Por un lado, vamos a preguntarnos cuál es mi primera reacción ante una pregunta controvertida. ¿Es una reacción de risa, de distanciamiento, es de evitación, es de silencio o es más bien de enfado? Y por otro lado, ¿cómo respondo yo ante esa pregunta? Si al preguntar se encuentran con evasiones constantes, es probable que la inquietud en nuestros peques se mantenga y por tanto que vayan a buscar otras fuentes de información. Normalmente estas otras fuentes suelen ser menos confiables y más lejanas a la realidad, sin ir más lejos, la pornografía. Por tanto, ante preguntas sobre sexualidad tenemos varias vías de actuación. Recibir la pregunta con una expresión natural es muy importante, sin regañarles o hacerles sentir mal por lanzar esa duda. Les vamos a preguntar qué es exactamente lo que quieren saber. Por un lado, para aclarar si le damos el mismo significado que ellos y por otro también para evitar la sobreinformación. También les vamos a dar respuestas claras y usando términos correctos, como senos, testículos, pene o vulva. Vamos a ser honestos si no sabemos cómo responder a una determinada pregunta o si no disponemos de esa información. Por ejemplo, podemos decir, vaya, ahora mismo me pillas de sorpresa, dame un momento para que lo piense y así te doy la respuesta adecuada. También puedes hacer uso de herramientas educativas de apoyo, como por ejemplo libros, fotografías o películas. Vamos a evitar el que te lo explique mejor mamá, que ella también es mujer. Es importante saber que los papás también pueden explicarle a sus hijas lo que es la menstruación, o que las mamás también pueden hablar sin problema sobre la eyaculación masculina. De esta forma generamos también referentes del sexo opuesto. Además, también vamos a ser sinceros con nuestras propias vergüenzas. Vaya, a mí también me daba algo de vergüenza, pero en verdad no nos tiene que dar vergüenza hablar sobre esto. Podemos incluso hacer referencia a las propias experiencias del pasado o a las propias incertidumbres con naturalidad. A mí con tu edad también me pasaba esta situación. Y por último, agradecemos la confianza a nuestros hijos e hijas. Gracias hijo, gracias hija por confiarme esto. Estoy aquí si te surgen más dudas o preguntas. Bueno familias, hasta aquí esta sección. Justo debajo de este vídeo podrás encontrar un PDF de descarga con una tabla informativa. En dicha tabla se recogen las principales aptitudes y comportamientos sexuales más habituales divididos por edades en función de niñez e infancia. Esperemos que os sirvan de ayuda y recordad que podéis contactar o dejar un comentario con cualquier duda, sugerencia o aportación que tengáis en relación a esta sección. Nos vemos en el siguiente módulo. Cuando hablamos de educación y de sexualidad en la adolescencia nos referimos a un conjunto de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, al desarrollo completo de una identidad sexual como parte de nuestros adolescentes. Por tanto, y como ya hemos visto en el módulo anterior, hablar de sexualidad de nuevo no va a ser reducirla a un simple acto sexual. Como ya sabéis, vuestra educación sexual va a depender de vuestro enfoque, que puede ser restrictivo, preventivo o promocional, que como ya sabemos también se construye en base a nuestros valores, creencias y experiencias pasadas. Sin embargo, también depende de cómo englobamos la sexualidad en general,
Y en este módulo lo que vamos a hacer es hablar sobre educación sexual de la adolescencia haciendo hincapié en 3 aspectos importantes. Por un lado, en el aspecto reproductivo, es decir, la más básica, la sexualidad entendida como función reproductiva, con la idea de que a través de ella podemos tener hijos, así cuando se desee y de forma responsable. Por otro lado, la dimensión del placer y del conocimiento, es decir, la sexualidad entendida como una práctica que nos permite disfrutar, sentir placer, relajarnos y sobre todo nos permite el autoconocimiento y el conocimiento de la otra persona. Y en tercer lugar, la comunicación, que es el nivel que normalmente solemos obviar, ya que nos solemos centrar en el acto en sí, el acto coital. Sin embargo, la sexualidad también nos permite comunicar a nivel corporal, es decir, dar cariño, dar amor, manifestar ternura, expresar lo que sentimos en nuestras relaciones. Ahora bien, existe mucho tabú y muchos miedos en cuanto a esta temática, pero ¿te has parado a reflexionar acerca de cuáles son todos los beneficios de una buena educación sexual en la adolescencia? Si estás visualizando este vídeo, probablemente es que ya seas consciente de algunas de las ventajas que tiene esta educación sexual. No obstante, ahora a continuación vamos a ver algunos puntos y quiero que te quedes con 3 aspectos que tú consideres que son importantes o que te llamen la atención. Justo después retomaremos con un ejercicio de reflexión para ver cuál es nuestro enfoque principal. Gracias a la educación sexual es bastante más probable que nuestros hijos e hijas tengan una autovaloración más positiva de su cuerpo. Además, facilita que acepten las diferencias entre personas, así como la diversidad. Mejorará su percepción acerca de las normas de presión grupal y tendrán más conciencia acerca de estas. Tendrán una mayor comprensión de aquellos comportamientos apropiados e inapropiados. Entenderán mejor todos aquellos cambios físicos y emocionales que transitan. Habrá menor vulnerabilidad frente a situaciones de abuso sexual. Aumentará su conocimiento científico y real, reduciendo el impacto de todos aquellos mitos que rodean a la sexualidad. Mejorará su capacidad para tomar decisiones responsables. Aunque parezca contraintuitivo, la educación sexual retrasa el inicio de las prácticas sexuales y aumenta el porcentaje de prácticas seguras. Disminuirá la aparición de infecciones de transmisión sexual. Y por último, aumentará y facilitará la comunicación con los progenitores, lo que a su vez también implicará mayor confianza y seguridad en la familia. Ahora bien, recuerda que te dije que al principio seleccionaras las 3 que personalmente te parecieran más importantes. Bien, pues una vez que las tengas, al finalizar este vídeo encontrarás justo aquí más abajo una pequeña actividad con la que podrás reflexionar acerca del enfoque que actualmente estás adoptando con respecto a la educación sexual que das a tus hijos o hijas. Cualquier duda, sugerencia o comentario, como ya sabes, no dudes en dejarla por aquí abajo para que otras familias también puedan leerte. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente sección. Ya hemos visto que en la infancia y la niñez los objetivos eran, por ejemplo, el conocimiento del propio cuerpo, la valoración del sexo y del género o el fomento de las prácticas de autocuidado. Sin embargo, en la adolescencia, por otro lado, vamos a tratar de trabajar objetivos como los siguientes. Por un lado, que sepan identificar y valorar positivamente los cambios que llegan asociados con la pubertad a nivel físico. Por otro lado, que sepan reconocer las manifestaciones físicas del deseo y los comportamientos adecuados para gratificarlo. Y por último, que sepan valorar el cuidado de sí mismos, así como el cuidado de los demás en las relaciones tanto afectivas como en el comportamiento erótico. Para conseguir esto será importante trabajar sobre algunas competencias clave con el objetivo de capacitar a nuestros adolescentes. Aquí van algunas orientaciones para su abordaje. 1. Igualdad. Queremos transmitir una educación sexual no sexista y fomentar valores de igualdad tanto con chicos como con chicas. Como decíamos, esta fase es importante en el desarrollo del quién soy yo. Por tanto, aquí los estereotipos sobre el género van a tener una influencia brutal, con algunas preguntas como por ejemplo ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Además, también se comienza a experimentar la presión social, ¿no? Para las chicas el cumplir con ciertos estándares de belleza, el atractivo físico, y para los chicos el estar fuertes, el hacer referencia a esa fortaleza física, ¿no? Tener en cuenta que cuanto más estereotipados estén estos mensajes que llegan del entorno, menores serán sus probabilidades de desarrollarse libremente. Para ello, realiza este ejercicio rápido de cuestionamiento. ¿Hay diferencia en la forma en la que tratas a tu hija de tu hijo en casa? ¿Expresas los mismos miedos, límites o normas para ambos? Y por último, ¿resaltas las mismas cualidades entre las chicas que entre los chicos?
Otra pregunta que podrías hacerte es si se reproducen los típicos roles de género en casa, como por ejemplo, mamá limpia y cocina mientras que papá arregla los muebles y cambia las bombillas. En segundo lugar, la naturalidad. Es importante saber que estamos haciendo educación sexual continuamente, sea esta intencional o no, a través de nuestros pudores, nuestros silencios o nuestras opiniones. La naturalidad es perfecta para abordar temas incómodos como la sexualidad. Por ejemplo, vamos a evitar el hoy a las 7 quiero hablar contigo sobre la masturbación. ¿Cómo lo hablo con mi hijo entonces? Te preguntarás. Bueno, pues tratamos de integrar el tema a partir de recursos como algún anuncio que hayamos visto, algún mito que hayamos escuchado por la calle o con libros. Por ejemplo, oye, el otro día escuché el mito de que si te masturbas mucho pierdes fertilidad. ¿Tú qué opinas sobre esto? En relación a las preguntas, si no nos pillan en un buen momento, podemos aplazar nuestra respuesta. O directamente también podemos ser sinceros y decir si algo no lo sabemos. Me pillas de sorpresa, déjame que lo piense un momento. Pero nunca, nunca trataremos de dejar la pregunta sin resolver, pues eso llevará a nuestro adolescente a buscar la respuesta por otras vías que suelen ser menos fiables. En tercer lugar, y aunque parezca un poco obvio, somos ejemplos de nuestros hijos e hijas. La forma de tratar nuestro propio cuerpo es observado por nuestros adolescentes. Por ejemplo, cómo nos miramos en el espejo, nuestra mirada si nos subimos a una báscula, nuestras rutinas de autocuidado. No sería coherente decirle, por ejemplo, a nuestra hija que no es importante estar delgada y después personalmente seguir todas y cada una de las dietas milagro que sacan al mercado para adelgazar. Al igual que tampoco sería coherente pedirle a nuestro hijo que hable sobre su ruptura amorosa si ese padre nunca suele expresar sus sentimientos en casa, ¿no? También somos ejemplo en cómo nos mostramos en el trato en nuestras relaciones, nuestra forma de mostrar cariño o de comunicarnos de manera respetuosa. En cuarto lugar, comparar tu experiencia. Siempre y cuando te sientas cómodo y cómoda, podrás compartir tu experiencia con tu adolescente. Sin embargo, es importante que no la compares a la tuya, puesto que habéis crecido en contextos diferentes y son experiencias totalmente subjetivas. Es importante también tener esto en cuenta, por lo que trataremos de evitar comentarios del estilo yo a tu edad ya hacía esta cosa o yo con tu edad ya había tenido X novias. Y por último, la confianza. Confiar es importante. Nuestro objetivo será informar sobre posibles actuaciones e incentivar a la reflexión de nuestros adolescentes para prepararles a tomar decisiones de manera responsable. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de mandarle a alguien esa foto erótica? ¿O qué pasa si mantienes relaciones sexuales de riesgo, sin preservativo? También es importante y debemos aceptar que nuestros adolescentes pueden acceder a muchísima información, lo cual no significa que lo sepan todo o que entiendan cómo filtrar y cómo ordenarla. No esperemos siempre que nos hagan preguntas, es decir, desafiemos su conocimiento, busquemos oportunidades para enseñar. Por ejemplo, para poner esto en práctica, ¿recuerdas la actividad de la sección anterior? Pregúntate a ti mismo, ¿qué me parece importante que sepa mi hijo o hija con respecto a este tema? Y en base a eso trata de buscar situaciones o ejemplos del día a día que te permitan ponerlo sobre la mesa. Y dicho esto, al igual que el desarrollo físico y mental, recuerda que la sexualidad se desarrolla de manera gradual y pasa por una serie de etapas que enmarcan la adolescencia y la pubertad. Para poder retomar algunas pautas y orientaciones importantes, puedes identificar algunos de los retos a los que se expone tu adolescente. Por ello, al finalizar este vídeo podrás descargar aquí abajo un PDF en el que encontrarás las diferentes etapas de la adolescencia, tanto temprana como intermedia como tardía. La idea de este ejercicio es que identifiques en qué momento del desarrollo se encuentra tu hijo o hija y en base a esto decidir qué cosas en torno al tema de la educación sexual quieres ir abordando con él o ella. Nos vemos en el siguiente módulo. En esta sección abordaremos algunos ejemplos del día a día que podrían venir asociados a la educación sexual que damos a nuestros hijos e hijas. Así pues, vamos a ver situaciones cotidianas y posibles alternativas de respuesta que podríamos dar a nuestros peques cuando surgen este tipo de preguntas. ¿Puedo casarme también con papá? Frente a esta pregunta explicamos que hay diferentes tipos de vínculos afectivos y que no es lo mismo ser novia que ser hija. ¿Por qué esas personas en el bus juntan su lengua? Podemos aprovechar para hacer énfasis en la importancia del intercambio afectivo y en el placer que se produce con el contacto físico. Además, también es importante que hablemos sobre consentimiento. Ambas personas quieren darse ese beso. En la escuela, Marta dice que tiene 2 mamás, pero eso no es posible, ¿no?
Esta ocasión la podemos utilizar para explicar que los vínculos afectivos se establecen por los sentimientos y la comunicación, y que pueden ser igual entre dos mamás, dos papás, así como entre una mamá y un papá. También es posible tener una sola mamá o un solo papá, haciendo ver de esta manera a nuestros hijos la diversidad familiar existente. La tita no tiene nunca novio. ¿Por qué? Frente a esta pregunta podemos responder que no es necesario estar con alguien para ser feliz. Hay parejas que viven juntas y otras que no. Unas quieren casarse y tener hijos y otras prefieren tener un perro. Marco es mi novia ahora. Aquí atendemos a sus expresiones y observamos cuál es el verdadero significado que le da a ser novios a su edad. También les podemos apoyar dando palabras para expresar sus sentimientos y emociones, como celos, cariño, amor, ira, enfado. ¿De dónde vienen los bebés? Es importante destacar que si hacen esta pregunta ya están preparados para entender la respuesta, porque antes habrán aprendido a nombrar las partes de su cuerpo y las funciones. Como iréis viendo, las preguntas surgen de forma gradual. Para explicar esta pregunta, simplemente haz uso de dibujos y explica cómo un bebé nace de una vagina, así como desmentir cuentos y mitos como el famoso cuento de la cigüeña. ¿Por qué Sergio juega con muñecas? Aquí haremos referencia a que los juguetes son para todos y que no tienen género. Al igual que como una niña puede jugar al fútbol, un niño también puede jugar con muñecas. ¿Cómo entró el bebé en la tripa de mamá? Frente a esta pregunta aprovecharemos para hablar sobre el proceso de fecundación. Sobre todo haremos hincapié en que el acto sexual en sí integra además afecto, amor y respeto por la otra persona. No se trata de explicar que hay un intercambio de semillitas. Podemos hablar sobre la unión de células y sobre todo que en ese proceso de juegos sexuales también intervienen afectos, amor y respeto. Mamá, papá, he escuchado gritos. Esta es la típica situación en la que los niños se asustan ante gritos, gestos o posturas. En estos casos es importante expresar que no se trata de hacerse daño, sino que son formas diferentes en las que dos personas expresan que se quieren. También podemos aprovechar para ir introduciendo temas como la intimidad, por ejemplo, haciendo hincapié en la importancia de tocar la puerta antes de entrar a una habitación que no es la tuya. ¡Qué vergüenza! Cambia de canal. Cuando hay besos o escenas eróticas en televisión, lo primero que tenemos que hacer es normalizar. Es decir, está apareciendo en televisión un intercambio de afecto. A veces incluso no es necesario decir nada. Nuestra postura natural o el no cambiar de canal histéricamente también muestra que nos tomamos la temática con naturalidad. Y por último, con el actual acceso a Internet, también puede ocurrir que se encuentren con pornografía y nos hagan preguntas o referencia al respecto. Frente a una situación así, es importante destacar que este tipo de contenido no corresponde a la realidad de lo que es la sexualidad. Intentaremos estar abiertos a posibles preguntas o interrogantes que les puedan surgir, pero por motivos de edad vigilaremos el uso de las tecnologías y tendremos en cuenta el no llegar a la sobreinformación en nuestras explicaciones. Bueno, familias, y hasta aquí algunos ejemplos de situaciones cotidianas en las que podemos aprovechar como padres, madres y cuidadores para hacer educación sexual en niñez y en infancia. Si tienes alguna idea más, déjanosla en comentarios y sobre todo cuéntanos cuál fue tu reacción frente a esa situación o pregunta. Estoy seguro de que tras este taller tu nivel de análisis será superior y sabrás reaccionar mejor a futuras situaciones similares. Nos vemos en la próxima sección. Ya hemos visto, por tanto, las características significativas, hemos reflexionado sobre nuestros objetivos en la educación sexual y pautas principales para su abordaje. Ahora vamos a adentrarnos en situaciones específicas con las que os podéis encontrar con vuestro hijo o hija adolescente. El primero de ellos es cómo abordo el tema de la masturbación. Empezamos a notar que tarda mucho en el baño, que cierra la puerta de su habitación con pestillo, encontramos escondido un rollo de papel. Llega el momento en el que los indicadores de que se ha iniciado la masturbación son claros. O quizá os tome por sorpresa entrando a la habitación sin avisar. En cualquiera de los casos, los conocimientos que queremos transmitir con relación al tema de la masturbación van a ser los siguientes. Por un lado, que sepan que se trata de una conducta íntima. Por otro, que consideren la importancia de una buena higiene genital. Además, no vincularemos esta conducta natural con una sanción o una enfermedad, lo que pueda generar miedo o incluso culpa en nuestro adolescente. Es importante normalizar la conducta como una forma de satisfacción de un deseo. Y por último, vamos a facilitar y a respetar los espacios de intimidad. Por ejemplo, creando una señal de no molestar que pueda ponerse en la puerta
o podemos poner un pestillo en el baño, en la habitación, o simplemente tocar la puerta y preguntar antes de entrar. Otra situación muy común es qué hacer frente a los constantes cambios de intereses de nuestro adolescente. Los cambios son normales e importantes, sobre todo a esta edad. Se pueden ver en la vestimenta, en el gusto musical, en las amistades, en la forma de hablar, y todos ellos forman parte de su desarrollo como adolescente, su desarrollo identitario. Es decir, quieren construir una imagen que les permita proyectarse hacia el mundo. ¿Qué podemos hacer como padres, madres, cuidadores frente a este tipo de comportamientos? Bueno, pues lo primero de todo será guiar sin imposición, es decir, con apoyo y con respeto. Vamos a hacer hincapié en los aspectos positivos y no nos vamos a centrar en recalcar lo negativo de lo que hacen o dejan de hacer. Por ejemplo, en lugar de decir, con esas pintas no le pareces a nadie, podemos reformularlo y decir, a mí sinceramente me gustaba mucho más cómo te quedaba la chaqueta, te daba un estilo más elegante. Es decir, intentamos que reflexione sobre qué imagen está queriendo transmitir hacia afuera. No obstante, y a pesar de que también podemos enseñar a tomar decisiones a partir de ese análisis de diferentes alternativas, es muy importante que como padres y madres también aceptemos la influencia que tiene el grupo de iguales en esta etapa del desarrollo. No me gusta mi cuerpo, estoy gordo o gorda, mi cara está llena de granos. ¿Qué puedes hacer ante la inconformidad de tu adolescente con respecto a su imagen corporal? Bueno, pues lo primero es que vamos a normalizar y a informar sobre los cambios actuales. Lo mejor de esto es si nos anticipamos, por ejemplo, haciendo énfasis sobre este tipo de cosas desde la infancia temprana. Por otro lado, vamos a motivarle y a apoyar su desarrollo con hábitos alimentarios saludables, con ejercicio físico y con unas adecuadas rutinas de higiene personal. También vamos a tratar de reforzar ejemplos publicitarios alternativos en musicales y películas que se alejen de estereotipos de belleza capitalistas y excluyentes. Y por último, vamos a evitar comentarios o críticas, burlas sobre su aspecto físico, así como las comparaciones con otros adolescentes de su edad o familiares. Es decir, vamos a evitar comentarios del tipo, ahora estás más gordita, o madre mía, qué voz más rara tienes, o parece que te vas a quedar enano, a tu edad tu padre ya te sacaba 2 cabezas. ¿Qué hacemos ante el enamoramiento o el desamor de mi adolescente? El primer amor siempre es un momento muy especial y que se vive con bastante intensidad, descubriendo nuevas sensaciones y respuestas fisiológicas, como por ejemplo el enrojecimiento de la cara, las mariposas en la tripa o el tartamudeo. Como padre te estarás preguntando qué puedes hacer frente al enamoramiento o desamor de tu adolescente. Con respecto al enamoramiento, podemos aprovechar la situación para resaltar lo positivo y valores como el respeto, la confianza y la libertad. No menospreciaremos los sentimientos de nuestro adolescente, es decir, evitaremos frases como el amor en la adolescencia no suele durar mucho. También vamos a intentar facilitar los espacios y los tiempos adecuados, seamos comprensivos. Entiendo que esta semana quieras quedar con Marta en lugar de venir a casa de los tíos, por ejemplo. Y también vamos a evitar ser cotillas y compartir toda la información con el resto de la familia. Por ejemplo, ¿sabéis que Lucas se ha echado una nueva novia? Con respecto al desamor, la cosa cambia un poquito. Dejaremos que nuestro adolescente tenga su duelo y lo exprese de la manera que le convenga. No juzgaremos las razones por las que se terminó esa relación y trataremos de reforzar sus puntos fuertes, es decir, le vamos a ayudar a ganar confianza en sí mismo. También podemos ofrecer actividades alternativas que puedan gustarle y que puedan servirle de alguna manera para distraerse. Y otra opción también sería compartir tu experiencia como padre o como madre en términos de desamor, empatizar y mostrar afecto con esa situación. Por último, si por cualquier motivo finalmente tu hijo o hija decide tomar esa relación, no vamos a reprochar nada, sino que vamos a acompañarle y apoyarle en esa decisión. Mi hijo ve pornografía, ¿qué hago? Si ya es difícil en la infancia, tratar de restringir a tu adolescente el acceso a la pornografía es prácticamente una misión imposible. No obstante, sí que puedes recalcar en ciertos aspectos y en determinadas cosas para hacer un consumo responsable de la misma. Por ejemplo, si pillas a tu adolescente justo viendo pornografía, trata de normalizar y no escandalizar la situación. Esto no significa que lo apruebes, ni mucho menos, pero permite que no pase vergüenza o que no sienta rechazo ante el tema de hablar sobre sexualidad con su padre o madre. Utiliza un momento posterior para retomar una conversación sobre su significado e implicaciones, por ejemplo. Por otro lado, vamos a tratar de destacar que la pornografía no representa la sexualidad real ni la diversidad de cuerpos que existen a día de hoy. Además, la importancia del respeto mutuo y la igualdad
igualdad, ya que la mayor parte de este tipo de material audiovisual puede fomentar el desarrollo de un concepto erróneo sobre los roles de género y las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. Vamos a hacer hincapié además en que la pornografía representa escenas poco realistas y muy explícitas, debilitando también nuestra propia capacidad de fantasía sexual. Y por último, también podemos preguntar si hay algo que haya visto que le haya llamado la atención o algo de lo que quiera hablar. Es decir, nos vamos a mostrar abiertos y dispuestos a resolver dudas o preguntas que puedan surgir. Mi adolescente manda fotos explícitas. ¿Qué hago? Lo primero de todo será tratar de entender el por qué lo hacen, identificar si se trata de un problema de presión social o si forma parte de su conducta de autoexploración. Frente a esta situación, es importante hablar sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas, como el sexting. Es importante no culpabilizar, pues al fin y al cabo es normal que nuestros adolescentes quieran recibir aprobación sobre su cuerpo a partir del intercambio y la reacción de otros. También es necesario hablar sobre cómo actuar ante las diferentes situaciones que puedan presentarse, como por ejemplo ante casos de chantaje o de cómo realizar un sexting seguro. Te recomendamos echar un vistazo a nuestro taller en YouTube sobre tecnología, ya que allí abordamos el tema del sexting y sus riesgos en mucho mayor detalle y profundidad. Mi adolescente no quiere hablar sobre sexualidad. ¡Qué pesada eres! Y yo de eso sé más que tú. ¿Te suenan este tipo de comentarios? Es normal que tu adolescente no quiera escuchar o conversar contigo sobre este tipo de temas. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bueno, ¿qué motivos puede haber detrás de esto? Sí que es cierto que puede ser un indicador de que no hemos establecido un vínculo de confianza en etapas anteriores. No obstante, también simplemente puede ser que no sea el momento adecuado o les puede dar vergüenza, para lo cual tendremos que seguir trabajando en normalizar la temática en casa y en cuestionar el porqué de esa vergüenza. Y por último, también puede deberse a que simplemente no esté preparado o preparada, para lo cual trataremos de no forzar la situación. Aquí lo importante es siempre mostrar nuestra disponibilidad y nuestra apertura a conversar sobre el tema. Sin embargo, es muy importante no forzarla, ir sacando los temas poquito a poco, con naturalidad, con el objetivo de que vayan calando y que esa información pues de alguna manera vaya generando confianza a hablar sobre el tema. ¿Cómo hablar de la primera vez con mi hijo o hija adolescente? La temida primera vez. Por estadística sabemos que suele ocurrir entre los 14 y los 16 años de edad. A veces nos pilla por sorpresa y otras veces simplemente lo intuimos, o bien porque ya llevan tiempo en pareja o porque nos hacen preguntas que van relacionadas con el tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer si sospechamos de esto? Lo primero va a ser confiar y estar disponibles ante preguntas. Recordar que los encuentros sexuales se van a mantener independientemente de lo que digamos. En segundo lugar, aprovecharemos para hablar sobre sexo seguro. Para ello podemos recurrir a algunos servicios del sistema sanitario. Normalmente tienen buenos recursos vinculados al área de prevención y un profesional de referencia podría resolver dudas referentes a este tema. Por último, vamos a incentivar la reflexión sobre los riesgos emocionales que también tienen este tipo de encuentros sexuales. Pregunta a tu hijo o hija qué busca de esa pareja o si la otra persona busca lo mismo que él o ella. ¿Por qué va a tener relaciones con esa persona? Aquí también puedes aprovechar para hablar sobre presiones externas o presiones de grupo que también pueden llevar a precipitar relaciones sexuales anticipadas e insatisfactorias. Con esto, familias, finalizaríamos esta sección. Una vez que termines de visualizar este vídeo, podrás descargar aquí debajo un archivo PDF con recomendaciones de libros, películas, series y todos recursos muy útiles para la educación sexual en la adolescencia. Dicho esto, nos vemos en el siguiente módulo. Espero que hayas podido anotar algunas de las pautas y herramientas que hemos compartido y sobre todo reflexionar. ¿Estoy favoreciendo un espacio de educación sexual para mi hijo o hija? ¿O en qué punto siento incomodidad? En este tipo de preguntas encontrarás información muy valiosa sobre tu rol y posicionamiento al respecto con este tema. Recuerda hacer uso de la sección de comentarios para compartir experiencias o dudas u otras situaciones típicas que no hayamos retomado en este taller. Y también recordarte que cuentas con nuestro servicio de orientación familiar, donde profesionales en intervención familiar podrán acompañarte y compartir herramientas ante retos específicos que tengáis en el abordaje de la educación sexual o de otros desafíos de la crianza y la convivencia en familia. Finalmente, te animo a que nos sigas en redes sociales, donde también encontrarás muchas cápsulas y herramientas educativas para la crianza, así como ideas de ocio e información de interés todas las semanas. Gracias una vez más por seguir con el SAF. Nos vemos en próximos talleres.